No teníamos suficientes chalecos. 1100 hombres al agua. El barco se hundió en 12 minutos. Era el mediodía, el sol pegaba fuerte, y entonces, a eso de 1 hora, el primer tiburón apareció. Esta es una de las escenas más icónicas y escalofriantes de la historia del cine. El monólogo del capitán Quint en la película Tiburón de Steven Spielberg. Un relato que nos heló la sangre. Pero, ¿y si te dijera que ese monólogo, esa historia de terror en el mar, no es ficción? ¿Y si te dijera que es el testimonio real de la peor catástrofe naval en la historia de los Estados Unidos? Bienvenidos a Curiobitácora. Hoy, en nuestro diario de lo inexplicable, zarpamos hacia las oscuras aguas del Océano Pacífico para registrar la crónica del USS Indianapolis y su aterradora conexión con Hollywood. Nuestra historia comienza en los últimos y desesperados días de la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1945. El USS Indianapolis, un orgulloso crucero pesado de la Armada estadounidense, recibe una misión de altísimo secreto, tan crucial que podría poner fin a la guerra. Su carga, los componentes clave y el uranio enriquecido de Little Boy, la primera bomba atómica que sería lanzada sobre Hiroshima. Debían transportarla a toda velocidad y bajo el más estricto secreto desde San Francisco hasta la isla de Tinian, en el Pacífico. El viaje fue un éxito. El Indianapolis cumplió su misión a una velocidad récord y entregó su paquete histórico. La tripulación, compuesta por casi 1.200 hombres, respiró aliviada. Su peligrosa misión había terminado. La guerra, para ellos, parecía estar llegando a su fin. Tras la entrega, el barco zarpó de Guam rumbo a Filipinas para unas maniobras de entrenamiento. Viajaban solos, sin escolta, en aguas que se consideraban relativamente seguras. Pero el peligro aún acechaba en las profundidades. Poco después de la medianoche del 30 de julio de 1945, mientras navegaba en la oscuridad, 2 torpedos salidos de la nada impactaron violentamente contra el casco del Indianapolis. Pertenecían al submarino japonés I-58. Las explosiones fueron catastróficas. El barco se inclinó rápidamente, la electricidad falló y el caos se apoderó de la cubierta. En tan solo 12 minutos, el imponente USS Indianapolis se hundió, desapareciendo bajo las olas. De los 1.195 hombres a bordo, se estima que unos 900 lograron escapar del barco hundiéndose, saltando a las aguas oscuras y cubiertas de combustible. Estaban heridos, conmocionados, pero vivos. Flotando a la deriva en mitad de la nada, su terrible experiencia no había hecho más que empezar. Aquí es donde comienza el verdadero horror. Debido a una serie de errores burocráticos y de comunicación, el Indianapolis no llevaba escolta y su ruta no estaba siendo monitoreada. Nadie en el alto mando de la Armada se dio cuenta de que el barco nunca había llegado a su destino. Nadie sabía que se habían hundido, nadie los estaba buscando. El primer día, los supervivientes lucharon contra las heridas, las quemaduras del combustible y el shock, agrupándose como podían en el vasto océano, aferrados a balsas y chalecos salvavidas, con la esperanza de un rescate rápido. Pero el rescate no llegó. Llegó el segundo día, y con él el sol implacable del Pacífico. Los hombres sufrían una deshidratación severa y quemaduras solares. Las noches, en contraste, eran gélidas. La hipotermia comenzó a cobrarse vidas. El agua salada, que prometía vida, se convirtió en una trampa mortal. Muchos, en su desesperación y delirio, comenzaron a beberla, lo que aceleraba su deterioro físico y mental. Las alucinaciones se volvieron comunes. Y entonces, atraídos por la conmoción del hundimiento y la sangre, llegaron los tiburones. Principalmente tiburones oceánicos de puntas blancas, una especie conocida por su agresividad. Lo que ocurrió durante los siguientes días fue una pesadilla flotante. Los ataques comenzaron. Al principio, se centraban en los cuerpos de los que ya habían fallecido. Pero pronto, los tiburones se envalentonaron. Los hombres formaban grupos apretados, intentando ahuyentar a las bestias. Pero el pánico, el agotamiento y la locura comenzaron a hacer mella. Los ataques se volvían más frecuentes al amanecer y al atardecer. La tensión era insoportable. El enemigo ya no era solo el hambre o la sed, sino una amenaza constante, silenciosa y depredadora que nadaba justo debajo de ellos. El terror psicológico fue tan devastador como las propias heridas. Durante casi 5 días y 4 noches,
Los supervivientes del Indianápolis lucharon por sus vidas en ese infierno acuático. Finalmente, en la mañana del cuarto día, por pura casualidad, un avión de patrulla antisubmarina pilotado por el teniente Wilbur Wynne avistó la mancha de aceite y los cuerpos en el agua. El piloto, dándose cuenta de la magnitud del desastre, rompió el silencio de radio y pidió ayuda inmediata, lanzando balsas y suministros. Otro hidroavión, pilotado por Adrian Marks, desafió las órdenes y amerizó en el mar embravecido para empezar a recoger a los supervivientes más desesperados, atando a otros a sus alas. La operación de rescate había comenzado, pero para muchos era demasiado tarde. De los casi 900 hombres que cayeron al agua, solo 317 fueron rescatados con vida. Es el desastre naval más mortífero en una sola embarcación en la historia de la Armada de los Estados Unidos. Pero la tragedia del Indianápolis aún guardaba un último y amargo capítulo. Buscando un culpable para la catástrofe, la Armada sometió a un consejo de guerra al capitán del barco, Charles McVeigh III, acusándole de negligencia por no haber navegado en zigzag, una maniobra para evadir submarinos. En un acto sin precedentes y muy controvertido, la Armada incluso trajo al comandante del submarino japonés que los hundió, Mochitsura Hashimoto, para que testificara contra McVeigh. Hashimoto declaró que el zigzag no habría hecho ninguna diferencia. A pesar de todo, McVeigh fue condenado. Aunque su sentencia fue remitida, la culpa y la vergüenza lo persiguieron durante el resto de su vida, recibiendo cartas de odio de familiares de los tripulantes fallecidos. En 1968 se quitó la vida. Durante décadas, los supervivientes del Indianápolis lucharon para limpiar el nombre de su capitán, convencidos de que había sido un chivo expiatorio para ocultar los errores de la propia Armada al no haber notado la desaparición del barco. Finalmente, en el año 2000, gracias a sus esfuerzos y a la investigación de un joven estudiante, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que exoneraba póstumamente al capitán McVeigh. Esta es la historia real que se esconde detrás del monólogo de Tiburón. Una crónica de una misión secreta, de un desastre inimaginable, de una lucha por la supervivencia contra los horrores del mar y de una injusticia que tardó más de 50 años en ser corregida. El USS Indianapolis es un testimonio de la valentía y el sufrimiento de sus tripulantes y un oscuro recordatorio de que a veces las historias más terroríficas no son las que se inventan para el cine, sino las que están escritas en las páginas de nuestra propia historia. ¿Conocías la increíble y trágica historia real que se esconde en la película Tiburón? ¿Qué te parece más impactante, la ficción o la realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta crónica te ha impactado, agradecemos tu me gusta. Para seguir descubriendo las historias reales que superan a cualquier ficción, suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrada de la Bitácora.